Bueno, yo voy a presentar un paciente, pero que representa a muchos pacientes de los que habitualmente recibo, que espero que ustedes tengan la suerte de no recibir este tipo de pacientes, porque son pacientes de alta miopía, con largos axiales gigantescos, con este tipo de degeneración. Fíjense, tiene una degeneración latis, pero que además tiene directamente formas radiales, además de las formas habitualmente de las formas circunferenciales, que la periferia está comprometida, pero también está comprometido bastante el polo posterior. Este paciente en particular, el abuelo sufrió un desprendimiento de retina, el abuelo perdió los dos ojos con su desprendimiento de retina y quedó ciego. El padre tuvo desprendimiento de retina bilateral, un solo ojo se pudo arreglar. El hermano tuvo desprendimiento de retina bilateral, un ojo se pudo arreglar, el otro no. Y es evidente que se trata de estos síndromes que son muy particulares, como es el síndrome de Sticker. ¿Paso con esto? ¿Cómo pasa? Ahí está. El síndrome de Stickler está asociado a muchísimos defectos, pero sobre todo son esos pacientes que hablan gangoso, porque tienen este paladar ojival, tienen anormalidades esqueléticas. Fíjense lo que es la palatosquisis y el paladar ojival también, pero tienen sobre todo una hipoplasia maxilar, y tienen las cavidades ópticamente vacías, condensaciones vítreas periféricas, pigmentación retinal, degeneración látiz como vieron recién, y una alta incidencia. Estos pacientes van a tener casi un 70% de probabilidades de tener un desprendimiento de retina en los dos ojos a lo largo de su vida. Y si hacen un desprendimiento de retina, generalmente lo hacen con una PBR. Fíjense lo que es una neritra de estos pacientes, donde vemos que hay un compromiso retinal tremendo. Durante muchísimos años se trató de prevenir el desprendimiento de retina en estos pacientes, sabiendo que cuando hacen el colapso vítreo van a hacer el desprendimiento de retina. ¿Y cómo se trató de prevenir? Y lo que existía más habitualmente era o con criocoagulación o con láser. Pero ninguna de ellas era suficiente, porque cuando hacían el colapso vítreo, resulta que el desgarro o el desprendimiento de retina lo hacían por debajo, lo hacían posterior a los lugares que fueron tratados. El tema es así: cuando empiezan el colapso vítreo, arrancan normalmente la periferia retinal. Este es un ojo que no era tan complicado, por supuesto. Eso termina produciendo un desprendimiento de retina y, como les dije, esto termina en una PBR que son muy difíciles de arreglar. ¿Qué pasa con estos ojos? ¿Qué hago? No sé qué se les ocurre a ustedes. No hago nada. A lo largo yo llevo ya 40 años al lado de un retinólogo que me enseñó, que fue mi padre, y después seguí yo adelante con ellos. Y teníamos todas estas familias. Por ejemplo, esta chica, su madre es ciega, su hermana perdió un ojo y ella no perdió ninguno de los dos ojos, tiene un estrabismo, lo viene esquivando a Güemes, pero tiene un estrabismo porque yo le hice a ella una cirugía preventiva. Este es un caso que corrobora lo que les dije anteriormente. Este caso le habían hecho una criocoagulación en la parte periférica e hizo un desgarro después posterior a la crio. O sea, la criocoagulación no solucionó el problema que ella tenía, que era un síndrome de Stickler. ¿Qué cirugía? Bueno, hace exactamente 19 años, a todos estos casos yo les empecé a hacer un cerclaje, una cirugía preventiva con la retina aplicada. Un cerclaje que lo que hace el cerclaje es conseguir que el vítreo se relaje en la periferia y de esa manera no traccionar a la retina. Claro, uno lo ve así y dice, bueno, sí, mire el cerclaje que le hice al primer caso, que fue el que mostré recién,
que es Martín. Fíjense, el cerclaje es importante. Y en estos 19 años, estos cerclajes me previnieron los desprendimientos de retina en todos los pacientes. Increíblemente, ninguno de los pacientes que yo le hice cerclaje hice un desprendimiento de retina posterior, cuando tienen toda esa incidencia que hablaré anteriormente. ¿Cuándo hago cerclaje? Porque es como que no está de moda el cerclaje. Hoy en día hacemos todo desprendimiento de retina que yo hago normalmente. No pongo un cerclaje, sino que hago una vitrectomía por 25G que no lleva ni puntos y el paciente el día siguiente está fantástico. Pero en estos casos sí hay que hacer cerclaje. Y lo hago solamente en los ojos muy miopes que ya perdieron un ojo por un desprendimiento de retina y tienen 40, 45 años y tienen una catarata tremenda que no les permite una visión más de 2 o 3 dioptrías y están, digamos, prácticamente ciegos. ¿Qué hago? Les hago un cerclaje en ese ojo miope y a los 6 meses le opero la catarata. En el síndrome de Stickler, que es el caso específico que yo les acabo de mostrar, en la retinopatía del prematuro, ustedes saben que los prematuros nacen y como el oxígeno inhibe el crecimiento vascular de la retina, la parte periférica de su retina normalmente no tiene una buena circulación y va haciendo lesiones progresivas en esa parte de la retina. En el síndrome de Marfan y en la retinopatía familiar exudativa, que es una cosa muy rara, pero tengo 2 familias enteras donde los padres y los abuelos son ciegos y los hijos los operé a eso de los 4 años, 5 años, con esta técnica y mantienen su visión, ahora tienen 20 años. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido de esto es simplemente prevenir, pero para que ustedes se den una idea, es tan raro esto que yo creo que tengo, tengo 22 casos tratados a lo largo de toda mi vida de este tipo de pacientes. Porque evidentemente a los miopes trato de no operarlos. Todos sabemos que el miope tiene una incidencia mayor de desprendimiento de retina si le hacemos una cirugía de cristalino claro antes de que se produzca el colapso vítreo. O sea, casos muy especiales, entonces ahí sí hacemos una cirugía preventiva. Creo que vale la pena, sobre todo, no sé si van a recibir tantos casos de Stickler o de retinopatía del prematuro, pero en los miopes que ya han tenido un desprendimiento de retina y hay que operarles el único ojo, esto es una indicación y con muy buen pronóstico. Justamente en estos días estuve viendo a un paciente que tuvo una retinopatía del prematuro. En un ojo le puse un cerclaje porque había hecho, en realidad se lo puso mi padre hace como 20 años, había hecho un desgarro retinal y un pequeño desprendimiento de retina y anduvo ese ojo perfecto. Y en el otro ojo que no le hicimos nada, tiene 55 años, empezó a hacer hemorragias progresivas justamente por esas lesiones vasculares, esas lesiones de falta de circulación en la parte periférica, y entonces ahora sí tuve que operarlo. Después de 2 vitrectomías le puse un cerclaje. En definitiva, a ver si se ve el video ahora. En definitiva, cuando hablamos de desprendimientos de retina, no tenemos que descartar el cerclaje también como una opción. Nosotros sabemos que cuando se produce el desprendimiento de retina, hay normalmente un movimiento del vitrio, por eso es más común generalmente cuando el vitrio se está colapsando, alrededor de los 50 años, que puede aparecer el desprendimiento de retina espontáneo, porque se produce alguna atracción de las adherencias que tiene el vitrio en la retina. Esto, depende del tipo de desgarro, depende del tipo de colapso vítreo que se produce, es cuando el desprendimiento de retina se hace más evidente. Lo cierto es que el vitrio tiene un componente, sabemos que el vitrio va a producir este tipo de síntomas que son los fosfenos y después, por supuesto, las miodesopsias así en forma brusca. Eso ya habla de un desprendimiento de retina, sobre todo cuando ya aparece el escotoma.
Pero bueno, normalmente la forma de solucionarlo, sobre todo cuando ya tenemos una PBR, cuando tenemos la retina que ya se está retrayendo, es a través de una vitrectomía sin ningún lugar a duda. Aunque antiguamente también les poníamos un cerclaje a estos, nosotros sabemos que esta pigmentación que se produce, esta liberación de pigmento, lleva a que aparezcan macrófagos a nivel de la retina, tanto por delante como por detrás, y esto lleva a la PBR, y la única forma de solucionar la PBR es a través de la cirugía de vitrectomía. Pero cuando el desprendimiento de retina es un desprendimiento de retina relativamente sencillo, solamente lo podemos solucionar con crío y, digamos, con una vitrectomía sacando todo y haciendo láser alrededor del desgarro. En este caso, en el caso, digamos, que yo propongo hacer el tratamiento preventivo, no existe el desprendimiento de retina. Esto es cuando ya el desprendimiento de retina es una realidad, hacemos criocoagulación y después le ponemos un implante. En el caso que yo propongo es ni siquiera hacer criocoagulación, solamente el explante es suficiente para que estos casos no me hagan un desprendimiento de retina en un futuro, que es un poco esto que estamos logrando acá, que es comprimir la pared del ojo para que la tracción del vitrio no exista. Y esa tracción del vitrio la conseguimos evitar si este explante lo colocamos en los 360 grados. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo haces para poner un explante si el ojo está hipertónico? Entonces, lo importante es saber que, como son ojos generalmente miopes que tienen una cámara anterior muy marcada, hacemos una punción en cámara anterior y ahí ajustamos el explante. Es muy raro que yo me tenga que meter en el vitrio para conseguir una hipotonía en este tipo de pacientes. Bueno, muchas gracias. Cristian, una pregunta. Me pregunto cuántos de los cirujanos retinólogos jóvenes saben colocar un implante. Hoy estaba hablando con algunos de ellos y me decían que había colocado el primer explante en la primera cirugía que había hecho, pero es complicado colocar un explante, sí. Nosotros porque ya tenemos una formación que la tuvimos de entrada utilizando explantes, pero es una de las cosas que más me importa que aprenda, que me sucede a mí, que es Jaime, porque Jaime sabe hacer muy bien vitrectomías y el explante todavía está flojo. Porque no tiene tanta experiencia.